si al final del taller, o al menos del conversatorio, de la presentación, pues gustarían que se les envíe copia electrónica del mismo, con mucho gusto. Este trabajo comenzó, todo bien, gracias a Dios. Este trabajo comenzó el año pasado, para cuando los sindicatos comenzaron a hacer una jornada a nivel isla y hacer asambleas regionales para poder hablar sobre la deuda, porque no se entendía mucho sobre la deuda. Una vez estamos trabajando de lleno en el campamento y en el comité de educación, pues las investigaciones que se hicieron pues ayudaron en ese caso pues moldear y terminar esta presentación, que va a seguir moldeándose y terminándose por aquí por varios meses, particularmente cuando se presenten a los plenos. El taller se llama Historias detrás de la promesa, que hay muchas: austeridad y deuda pública. Es una auditoría económica de los últimos 45 años de los informes económicos del gobernador. Todas las cifras que van a ser utilizadas en este informe fueron extraídas de los informes económicos desde el 1951 hasta el 2014, año por año. No podemos confirmar la veracidad detrás de los números que la Junta de Planificación ofrece en sus documentos. Sí. En esta presentación se pretende mostrar la razón detrás de la crisis económica en Puerto Rico, que bajo las condiciones actuales es de carácter perpetuo e impagable, revelar cómo y por qué nace la deuda pública en Puerto Rico, demostrar cómo nuestra crisis económica también ha sido propiciada para el beneficio de los Estados Unidos, y alternativas al final, una discusión al final para entonces recoger alternativas para cómo afrontar esta crisis. No antes hago la advertencia de que el economista y profesor argentino Julio César Gambina, que vino a Puerto Rico el año pasado a ofrecer un taller en la UPR, hizo hincapié de que la crisis en Puerto Rico no es particular de Puerto Rico, es una crisis mundial, y la deuda pública está presente en casi todos los países por más o menos las mismas razones que vamos a tocar ahora en esta presentación. Ahora, antes de entrar de lleno a Puerto Rico, pues, la pregunta que hago es: ¿desde cuándo es que casi todos los países del mundo entran en deuda pública? Más o menos en Europa y los países del tercer mundo se registra a partir del 1960. El aumento de la deuda pública en los países fomenta una crisis de pago global en el 1982. ¿Qué es lo que está pasando con Puerto Rico ahora? Tenemos una crisis de pago. El Banco Mundial, además de bancos comerciales y gobiernos del norte, fueron los responsables de la crisis del 82. Principalmente fue Estados Unidos quien unilateralmente establece un fuerte aumento en los intereses, y los demás gobiernos pues le siguen. Todos estos datos son según la publicación del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, el CADTM. Están en la sección de referencia, van a aparecer todos los enlaces. Se prestó dinero en condiciones ventajosas, en ocasiones hasta ilegales, para el detrimento de los países necesitados de préstamos. Y ese tipo de deuda ilegal es lo que, no sé si han escuchado el término deuda odiosa. Pues cuando hablan de deuda odiosa, pues hablan de deuda ilegal y deuda prestada en condiciones ventajosas, pero no para beneficio del país que está pidiendo prestado. O sea, es todo lo contrario. Los gobiernos endeudados, y esto va a parecerle familiar, tomaron medidas austeras, reduciendo gastos sociales e inversiones públicas para equilibrar cuentas. Luego hicieron nuevos préstamos para frenar los intereses que acumulaban los préstamos anteriores, creando una famosa bola de nieve imparable, donde con un préstamo se pagaba otro. Por eso es que la deuda pública es impagable y es eterna. ¿Qué es lo que prácticamente está ocurriendo aquí en Puerto Rico? Estábamos sacando préstamos para pagar préstamos. En todos los casos, por vía de medidas austeras y de reglamentaciones laborales, los gobiernos tomaron más de los trabajadores y los sectores desventajados para poder entonces cumplir sus obligaciones con los inversionistas, prestamistas y bonistas, y a garantizarles su riqueza. Hoy por hoy, muchos economistas, incluyendo informes del Fondo Monetario Internacional, han establecido que la austeridad fiscal y eliminar las protecciones laborales empeoran la economía. Y hay que hacer ese paréntesis antes de entrar y tocar a Puerto Rico en particular, porque entonces, ¿por qué ciertos economistas entonces recomiendan la austeridad y otros no?
Y eso va a depender, esto va a depender de su enfoque. Existe un debate sobre qué factores se consideran importantes. O sea, esto es un debate en donde yo digo que esto tiene valor, pero usted dice que eso no. Y en la academia a veces tenemos esos impases, particularmente en la economía. Tenemos un sector que aboga por incluir y cuantificar las necesidades, las necesidades poblacionales y factores sociales, incluyendo el bienestar. Existe tal cosa como la economía de bienestar. Hay gente discutiendo eso, para que se incluya entonces a corto y largo plazo dentro de los análisis económicos. Pero tenemos otro sector de economistas que no incluyen las necesidades poblacionales ni factores sociales en sus análisis. Algunos argumentarán que esto se concentra en la economía de quien los emplea, independientemente del efecto que tenga para los demás en la sociedad. Muchos de los que siguen el discurso de Friedman de que Chile es un ejemplo perfecto en cuanto a la recuperación económica, pues Friedman no toca los 10, 12, 15 años de persecución y de desastre social que hubo para poder entonces eventualmente llegar a esas decisiones que ahora hace que Chile tenga una economía, pues, sí, muy buena, pero el costo fue grandísimo y hay factores que hay que incluir dentro de la ecuación. Premio Nobel de Economía Paul Krugman sostiene que todos los estudios e investigaciones de economía que alegadamente apoyan la austeridad han sido desacreditados. Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz dice que la austeridad no sirve ni conduce a mayores economías eficientes de rápido crecimiento, que mata trabajo y trae decadencia económica. Premio Nobel Amartya Sen sostiene de que si se remueve aquello que sustancialmente priva a la libertad, o sea, remover la privación, destitución, opresión, hambre, pobreza, necesidades básicas no cubiertas, violaciones de libertades políticas, indiferencia, necesidades de la mujer, amenazas al medio ambiente y la sostenibilidad de nuestras vidas sociales y económicas. Cuando tú remueves todo eso que causa todos esos desastres, él lo constituye como desarrollo económico. O sea, es que hay campos, hay una guerrita de perspectiva dentro de la economía con relación a la austeridad o no. Hay 3 estudios de la IMF, del International Monetary Fund. Primero, la consolidación y recortes fiscales culminan en contracción económica. Austeridad expansionaria, nueva evidencia internacional. Es un estudio del Fondo Monetario Internacional. Próximo, reducción y eliminación de protecciones laborales disminuyen el desarrollo económico. Causas y consecuencias de desigualdad de ingresos salariales, también otro estudio del fondo. Y el último que salió este año es el neoliberalismo, sobrevalorado. En lugar de fomentar el desarrollo, algunas políticas neoliberales han aumentado la desigualdad socioeconómica y por consiguiente amenazan un crecimiento económico sostenido. Ese es el último estudio de este año del Fondo Monetario Internacional. Habiendo hecho ese paréntesis, ahora voy a cómo y por quién llegamos hasta donde llegamos en Puerto Rico, ya dándole el background. La deuda existe porque los gobiernos del PPD y PNP tomaron más dinero prestado del que se podía pagar. En Arroyo Habichuela. Pues eso es que hay que ver. Ahora, para eso, ellos hicieron préstamos o bonos, pero bono es un préstamo, para cubrir gastos operacionales del gobierno. También se compraron empresas privadas a fuerza de préstamo, como fue el Puerto Rico Telephone Company. También se privatizaron empresas públicas sin cancelar deuda, como es las navieras, que vamos a terminar de pagar la deuda de las navieras en el 2026, como es el PR22 y la PR5, que están alquiladas a compañías privadas. Y sí, Puerto Rico sigue pagando la deuda. También se creó un paraíso fiscal corporativo para atraer mayor inversión extranjera, disminuyendo la captación de Hacienda. Eso pues podremos tener debates más adelante sobre la eficacidad sobre eso, ¿no? Pero por tal razón, desde el 70 hasta el presente, desde 1970 hasta el 2014, se promedió que de todo lo que Puerto Rico produce, el 32.4% se va al exterior. No vuelve a Hacienda, no se vuelve a captar. Es una economía cerrada, eso se queda dando vueltas. A una economía abierta, quiere decir que parte se va, y eso que se fue,
a menos que se reinvierta acá, no vuelva acá, no se vuelva a captar, no se recicla. Y eso es uno de los problemas que tenemos. Gracias, Office Max. No, pero Office Depot. Entonces también se financiaron los pagos de préstamos con otros préstamos, se tomaron préstamos de manera ilegal. O sea, el periodo de vencimiento de préstamos indebidos, o sea, se establece que son 30 años, pues no, se tomaron préstamos para 50 años. Emisión de bonos cuando ya se había alcanzado el límite de capacidad de repago, y lo hicieron a través de los CAPS, lo que se conoce. Cofina tiene mucho de eso. Pero no vamos a entrar en los detalles particulares de economía, eso lo van a hacer los economistas. Se tomaron decisiones fiscales sin considerar administraciones futuras, o lo hicieron con el fin de afectar la próxima administración. Yo sé que voy a perder, pues déjame dejarle Fortuño a este bebé, o déjame dejarle a García Padilla a este bebé. Y eso hay artículos en Primera Hora y en Nuevo Día, particularmente. Tengo sentimientos mixtos con Fonseca, pero sí él hizo una investigación con relación a eso, que se llama, el artículo, si no me equivoco, está en la referencia. Son lo mismo y pecan por gusto. Búsquenlo en la internet, o al menos cuando él está en la referencia. Ahora, ¿por qué hubo que pedir prestado en primer lugar? Porque nuestra estructura política económica colonial, y hay que establecer que esto es parte, siempre ha estado sometida a los intereses de los Estados Unidos a través de imposiciones fiscales y bloqueos económicos. Puerto Rico tuvo desde el principio, para poder desplazar al sector de mejor economía en la isla, el monocultivo de la caña vino a reemplazar el monocultivo del café. El monocultivo es importante porque España mantenía entonces a Puerto Rico bastante amarrado con que, pues yo no te voy a comprar café. Y como pues, lo que había era café, pues la economía entonces se estancaba y se formaban las crisis y se cedía. Era una estrategia imperial. Estados Unidos, cuando llega, en lugar de seguir con el café, ¿no?, corta entonces a cualquier lazo que pueda haber con el tiempo español, porque los cafetaleros estaban muy bien con los españoles. Revolucionario. Y entonces más adelante ya capté el hilo. Pues entonces se reemplaza con los barones de azúcar. Y eso pues tuvo sus repercusiones económicas increíbles. Pero no vamos a abundar en eso, vamos a seguir las leyes de cabotaje. Nosotros solamente podemos utilizar la Marina Mercante de Estados Unidos, que es una de las marinas mercantes más costosas del mundo, ¿no? ¿Y qué pasa? Al tener esa ley, nosotros ni siquiera podemos negociar con la Marina Mercante porque me lo va a dejar más barato. También está la prohibición de realizar tratados con otros países. Yo les voy a recordar cuando, por ejemplo, para el tiempo de Aníbal, oscila, ¿no? Espérate. Yo sé que al menos el sindicato de nosotros fue el que hizo la gesta con el pueblo venezolano para que poner al gobierno de Venezuela a hablar con el gobierno de Puerto Rico y ver que si nos vendían el petróleo más económico. Con Aníbal. Fue con Aníbal, ¿verdad? Sí. Pero eso es un ejemplo de bloqueos. Ahí le llovieron 21 casos a la federación. Pero eso fueron otras cosas. Ahora, también se dio la exclusión de poder acogerse a un proceso de reestructuración o quiebra que misteriosamente a partir de 1984 Puerto Rico ya no estaba ahí. Ahora, ¿qué resultó todas esas imposiciones políticas por parte de los Estados Unidos? Pues tuvimos inmediatamente un desplazamiento de las empresas locales por empresas estadounidenses que estaban altamente incentivadas en comparación a las empresas locales. No teníamos esos incentivos. La fuga económica se dispara la fuga económica de Puerto Rico. Vamos a entrar en eso más adelante. Y también cuando por consiguiente empieza a fomentarse la emigración. Porque algunos se quitan y no es porque quieran, es porque pasan hambre. Ahora, ¿qué han hecho los gobiernos de Puerto Rico para remediar la crisis económica? Bueno, el economista Elías Gutiérrez sostiene que el deterioro económico comenzó después de los años 60. Y en los últimos 30 años nuestro gobierno ha respondido con medidas austeras, privatizaciones, desreglamentaciones laborales, además de paraísos fiscales. Ya establecimos
que desde el 2011 el IMF está hablando de que la austeridad no está dudando de la austeridad. Pues, nuestro gobierno implementó la austeridad. Vamos a ir más adelante a explicar por qué, que hay un porqué también. Crearon entonces paraísos fiscales, incentivando también el desangre de la economía del país hacia el extranjero, porque eso es un efecto secundario, independientemente de que uno atraiga capital extranjero hacia acá, también mientras se incentivan las compañías extranjeras y no se incentivan las locales, tú vas desplazando las locales y por ende la opción que estás dando es comprar al extranjero y 1% de eso se va a ir y no va a volver. Aquí con excusa chatarra, ambos gobiernos poco a poco convirtieron la calidad de vida de muchos puertorriqueños en chatarra. Por vía de campaña y leyes compuestas de palabras bien bonitas, se destruyeron reglamentos cívicos, protecciones laborales que se ganaron con desobediencia civil, en algunos casos hasta violencia, porque en los 40, 50, 70 hubo hasta violencia para poder tener una serie de derechos que lamentablemente se han ido perdiendo sin resistencia, sin la misma resistencia que hubo antes. Y eso pues, ya eso es otra charla. La ley 80 del 95, por ejemplo, el salario mínimo federal elimina el requisito legal existente para empleos de tiempo parcial con beneficios, vacaciones y enfermedad. Eso pasó en el 95. En el 95 también se dio el flexi-time para las empresas privadas, en donde se eliminó la hora de almuerzo, se redujo a 30 minutos, 20 minutos en el caso de los crupieres y guardias y enfermeras. Yo fui croupier, yo viví los 20 minutos de almuerzo. También se reduce el periodo mínimo de descanso de un día a otro a 12 horas, en lugar de 16, que antes eran, pues ok, yo dejé de trabajar, descanso 16, vuelvo a trabajar, no, ahora son 12 horas. También los días de descanso no necesariamente tienen que ser corridos. Esto también pasó con el flexi time. ¿Puedes repartirlo? Porque tengo lo mismo acá. Ahora, la ley 180 del 98 establece que el salario mínimo, vacaciones y licencia por enfermedad bajan el periodo máximo de reclamo de pagos de salario a 3 años. En otras palabras, si ya yo tengo un agravio, pues mi agravio no puede pasar de 3 años, independientemente de que me hayan estado dando por el casco por 10 o 15 años. Ley el IBU del 7%, so pena de despedir un centenar de miles de empleados públicos, aprobamos un IBU. Ley 7 del 2009, que en la práctica redujo las condiciones de trabajo del gobierno central y agencias públicas a las condiciones de trabajo de la empresa privada en la reforma laboral del 95 y 98. Ley 66, que en lo práctico reduce las condiciones de trabajo de las corporaciones públicas al sector privado con relación a la reforma laboral del 95 y 98. Ley de alianzas público-privadas, que brinqué sin querer, disculpen, permitió privatizar los servicios de gobierno para ser administrados por empresas privadas después de haber sido financiados por fondos públicos, permitiendo que la deuda sea del pueblo y las ganancias para las empresas foráneas. Ley 72, aumento del IVA, ahora 11.5% y ahora el 4% para servicios, y podemos seguir. O sea, vino entonces un informe el año pasado de una economista que el gobierno contrató, la famosa Ann Kruger. Si ustedes estudian lo que sostiene Kruger en su informe, pues entonces podemos más o menos imaginarnos lo que viene en este plan fiscal, porque lo dijo Kruger, después lo dijo el gobernador, dijo lo mismo, y ahora pues la ley se atemperó casualmente con lo que se propuso anteriormente. Hay unos detalles bien importantes que hay que tomar en cuenta. El gobernador y Kruger, las dos recomendaron el 4.25 la hora. Y Kruger, pero el gobernador no, el gobernador dejó esta parte fuera. Kruger sostiene de que, I quote, ella reconoce que una reducción del salario mínimo eventualmente culminaría en una gradual reducción de todos los salarios. Y eso está en la página 24, artículo 6
punto 46 del informe Kruger. No estamos inventando nada que no hayan dicho economistas pagados por el país. El gobernador dejó esa parte fuera de su informe. Hay una parte que también es importante recalcar del informe Kruger, y es que ella sí solicita de que se aumenten los impuestos a corporaciones privadas de a 12 a 15%, porque actualmente las corporaciones y las compañías extranjeras pagan de 0% a 4% de impuestos. Pues nuestro gobierno propuso lo contrario en el informe de Alejandro, un informe del gobierno. Ellos propusieron reducir impuestos a corporaciones nuevas y existentes con énfasis en las multinacionales. Y eso en efectos prácticos pues seguiría entonces empobreciendo a un sector que está perdiendo para beneficiar a un sector que ya es adinerado y seguir agravando la fuga económica del país. Vamos a entrar rapidito en quién es economista, miembro de la Academia Nacional de la Ciencia e investigadora asociada de la Oficina Nacional de Investigación Económica. Mucho título, bien reconocida, pero ¿por qué nuestro gobierno la contrata? Aparte de sus calificaciones, ella se especializa en procesos de reestructuración de la deuda pública para países soberanos. Esa es su especialidad. Y en el 2001 impulsó la implementación de un nuevo modelo de reestructuración que resultara menos costoso para los países severamente endeudados. O sea, se podría decir que ella es especialista en quiebra de países soberanos. Sencillo. Ahora, ¿por qué una economista tan experimentada y reconocida especialista en quiebras de países soberanos como Kruger? Y hay que decir esa oración completa. Porque ella propone aplicar medidas de austeridad y eliminar protecciones laborales cuando premios Nobel de Economía y 3 informes del mismo Fondo Monetario Internacional proponen lo contrario. ¿Qué hace a Puerto Rico tan especial que se aplica la austeridad cuando se recomienda lo contrario? Pues como primer punto, Puerto Rico no es un país soberano. La única soberanía que tenemos es la que nos permite el Congreso de los Estados Unidos. Dicho en 2 ocasiones por su propio Tribunal Supremo en junio de este año. El caso Sánchez Valle y el caso de la quiebra criolla. Para poder reestructurar nuestra deuda pública necesitamos permiso del Congreso. De la misma forma que necesitamos pedir permiso para que se nos excluya de la ley de cabotaje, como en las Islas Vírgenes, recomendado por Kruger, ya que nos duplica los costos de importación y exportación. Pero no se pierdan, las Islas Vírgenes no les aplica la ley de cabotaje, hay que hacer ese hincapié. A nosotros sí, hay razones por eso. Los Estados Unidos se pueden dar cuenta de que ellos obtienen un beneficio enorme en cuanto a la estructura legal, política, económica se refiere y con relación a Puerto Rico. Sin embargo, no es beneficioso para Estados Unidos, pero ya estamos despertando la realidad de que la relación es detrimental para nosotros como país o como pueblo, independientemente, como quieran decirle. La fuga económica de Puerto Rico hacia el exterior se ha incrementado exponencialmente desde el 1960 y hoy día es demasiado severa. En los últimos 45 años Puerto Rico ha perdido al exterior 34.4, como dije ahorita. Eso representa 653.771 millones de dólares en 45 años. Se ha perdido o no ha sido repatriado, no ha recirculado en Puerto Rico. Esa va a ser la gráfica verde. La gráfica azul representa el PNB o el Producto Nacional Bruto. Que eso es todo lo que Puerto Rico retiene de lo que produce. En el 2014, Puerto Rico produjo sobre 103.000 millones de dólares y solamente retuvo 69.000 millones de dólares. Perdiendo 34.000 millones de dólares aproximadamente. Pueden compartirse la tabla y mirarla. Y nuevamente les pido disculpas, pero yo estuve 50 minutos en Office Depot. La deuda pública no solamente se debe a los gastos de gobierno, sino que también se relaciona a la fuga económica fuera del país. La fuga económica puertorriqueña hacia el exterior es uno de los mayores problemas que enfrenta nuestro país, cosa que nuestros políticos han optado por no tocar. Y todo lo contrario, han decidido incentivar ante la falta de soberanía, porque no podemos olvidar
de que al aplicarse las 931 y las 936, donde se incentivan compañías norteamericanas para poder hacer negocios en Puerto Rico, eso claramente es una movida. Ellos dicen que fue para mejorar la economía de los territorios. Tengo diferencias en interpretación ahí, porque paralelamente se estaba dando el fenómeno de que las compañías norteamericanas se estaban yendo al exterior a manufacturar y producir. Entonces, si se lograba retener en los territorios y fomentar y darle un crédito contributivo para esas compañías, para que sus matrices pudiesen reclamarlas al IRS, pues ok, para efectos prácticos Estados Unidos perdía menos que simplemente dejando que se fueran al exterior por completo. Y esto fue todo. La 936 y la 931 sí nos ayudó. Hubo un crecimiento económico fantasma, porque eventualmente cuando se van las 936 se acabó el chiste, se acabó el sueño, se acabó todo. Pero en sí era una reducción de entonces de expatriación de economía. Por lo general nos convencen de que los gastos de gobierno son los únicos responsables detrás de la deuda pública, y eso es falso. Ok, muy bien, ya dijimos todo eso. Vamos ahora. Ok, ya hablamos del monocultivo, de las 936 y cómo su implementación errónea. ¿Por qué seguimos tocando el monocultivo? Porque cuando tú coges y le atas las manos al sector de mayor economía en el país, pues ellos tienen que reinventarse con lo que les queda. Y es bien interesante porque yo fomenté la competencia. No fomentaste la competencia, no seamos deshonestos. Simplemente se utilizó una estrategia antiquísima para poder anular un sector económico del país, para entonces evitar si acaso cualquier tipo de problema en la colonia. Punto. Cuando entonces se implementan las 936, aquellos que tenían entonces negocios, al competir con empresas con empresas y corporaciones multimillonarias, no pueden competir porque el IRS le está dando $30,000 de crédito contributivo por empleado que ellos contraten, y si son farmacéuticas, hasta $60,000 de crédito contributivo por empleado que contraten. Pues tú tienes entonces una mano de obra que está siendo subvencionada por el gobierno federal para efectos prácticos, y eso nuestras compañías locales no tenían ese incentivo. Además que entonces cuando nuestros políticos responden creando el paraíso fiscal, ese budín pues no tocó de igual forma a los de acá. Y ahora pues sí, ahora hablan de pymes y entre otras cosas, pues está muy bien. Entonces ha sido más de tener soberanía. Tal vez hubiésemos podido ser un poco más incisivos y proteger entonces a nuestras empresas locales. Ok, vamos acá. Sí, la privatización de servicios públicos a compañías privadas extranjeras fue un saqueo también para la economía del país. Todos los casos donde se privatizan los servicios públicos y se pusieron en manos de compañías extranjeras, notamos que en el año siguiente aumenta el nivel de pérdida en comparación con el año anterior. Vamos a buscar la tabla. Vamos a decir que en el 1976, en el 1975 en particular, pues en comparación con el año anterior, pues se perdieron $398 millones. Pues cuando comienza las 936, de 398, de 1042 millones, nos trepamos a 1.400 millones. Un salto bastante exponencial, porque el crecimiento de dicha fuga económica no pasaba de 200 millones al año. Ahí hubo entonces, se multiplicó por 4 la fuga económica. Y así podemos seguir, podemos hablar, esta tabla está en la página, por si acaso, esta tabla está en la página 17. Y vemos, por ejemplo, en el 91 con la privatización de la AMA hacia Metrobús, el 92 la Telefónica de larga distancia, que se convirtió en Telefónica Internacional España, que la compró Telefónica Internacional España. 95 las navieras, que seguimos pagando la deuda, gracias. Corporación Azucarera en el 96. Salud Mental, Campos de Piña en el 98.
En 99 el PRTC pasa a ser propiedad de GTE Corp y Popular Inc. AAA es administrada por PSG. 2000 la Autoridad de Energía Eléctrica tiene su privatización con la Ecoeléctrica. 2002 Energía Eléctrica tiene el otro porcentaje, otro gran 16% de energía la empieza a producir AES. En ese mismo año la AAA pasa a manos de Ondeo. Las 936 se acaban en el 2005. 2011 tenemos PR22 y 5 a Metropista, y el 2013 el Luis Muñoz Marín. En la tabla van a ver que están los números en amarillo, y en azul vamos a ver las diferencias en comparación con el año anterior. Ok, pues en el 95 yo perdí, por dar un número, 15. En el 96 no es que recuperé los 15, es que perdí 3 más. Pero entonces pues se privatizó tal cosa, pues en comparación con el año anterior, que perdí 3 más, que ya son 18, ¿okay? Son 15 y 3, son 18, pues ya estoy en 37. O sea, es que a medida que fuimos privatizando los activos del país, sí, pasó a manos extranjeras y se perdió. Se perdió 1% de ese negocio. Y si acaso, podríamos tener una conversación filosófica con relación a la privatización, pero mi problema es cuando perdemos ese dinero hacia el exterior y se deja de circular. Y podemos también hablar de privatización y por qué ocurrió. Gracias PNP y PPD. Anyways, volviendo. Aquí también se estaba dando un fenómeno que yo no sabía. Y yo siempre me creí el cuento de que nosotros importábamos mucho más de lo que nosotros exportábamos. Y eso aplica en algunos casos, no en todos. Puerto Rico, en general, gracias a las farmacéuticas y los químicos que se producen aquí, nosotros exportamos mucho más de lo que importamos. O sea, contrario a lo que nos dicen, pues desde el 82 aparentemente le vendemos más al exterior de lo que compramos, excepto en productos agrícolas y pesca. Pero lo que es comida manufacturada, nosotros producimos más comida manufacturada que de lo que nosotros importamos. Manufacturado es desde que cojo la vaca, la pico y la meto ya está manufacturada. Nosotros vendemos más de lo que nosotros compramos. Eso fue un dato bien curioso que me pareció chistosísimo. En la página 20 van a poder ver que el total de exportaciones desde el 1970 hasta el 2014 ascienden a 1.246.457 millones de dólares. 94.754 millones de dólares en productos, más de lo que importamos. Matemática sencilla. Ahora, esta parte es bien peculiar, porque cuando miramos esos números y miramos a quién es que se le exporta, de todo lo que hemos exportado, el 80.28% se le vendió a Estados Unidos, de todo lo que hemos exportado. De todo lo que hemos importado desde el 82, desde 1982, el 50.37% ha sido comprado en los Estados Unidos. Así que si vamos a hablar de negocios, o sea, seguimos añadiéndole a la lista de beneficios que nosotros no necesariamente gozamos de igual magnitud. Hablamos de exportaciones e importaciones. Mira, productos agrícolas, pesca y caza, nosotros importamos 539.6 millones de dólares desde el 81 hasta el 2014. Exportamos 41.2 millones. Tenemos un problema con nuestra agricultura, la pesca. Y esto es, claro, volvemos, estos son los números de ellos. Desde el 81 hasta el 2014, pues exportamos 3.980 millones e importamos 3.178 millones. Ahora, cuando vamos a manufactura de químicos, primordialmente farmacéuticos, nosotros exportamos, en el 2011 en particular,
48.767 millones. E importamos 20.022 millones en productos químicos. A mí me parece bien interesante que nosotros estemos exportando sobre 44 millones de dólares, 44 mil millones de dólares al año desde el 2009, 2008 en adelante, y estemos importando aproximadamente 20 mil millones de dólares desde el 2011 también, anual. Son cosas que hay algunos que dirán que si le ponemos impuestos a eso pues se van a ir. Hay otros que argumentan que no. Y el compañero René hubiese sido bien chulo que estuviese presente porque tiene un argumento que casi me convence. Finalmente vamos a tocar las ayudas federales. Esto también ha sido un caso bien polémico. Ahí el boricuazo trajo una vez a una profesora de la Universidad de Calley que dio esos números. Como yo no le creo a nadie, yo decidí pues investigar los números según los informes, que tampoco pongo en mi mano si son verdad o no, porque pues aquí como mentimos para todo, pues no sabemos. Pero por los números de ellos, era bien interesante de que las ayudas federales unilaterales, como lo que son becas, subsidios a préstamos estudiantiles, ayudas de vivienda, ayuda nutricional, ayuda para familias en desastre, cancelación de préstamos estudiantiles, otras transferencias como los fondos ARRA, subsidios industriales del gobierno y sector privado e incentivos para compañías sin fines de lucro, pues mira, representó desde el 1989 hasta el 2014 representó 68.4 millones. Son unilaterales, es que esto es lo que me dieron, lo que me regalaron. Las devengadas, que es lo que nos quitan, lo que nos primero nos déjame no brincar el charco. Ahora, en esos 26 años, Puerto Rico le ha pagado a Estados Unidos 73.000 millones en pagos de pasaporte, impuestos de seguro social, impuestos de Medicare, impuestos de seguros de vida, impuestos de sistemas de retiro para empleados federales, además del pago de industrias y la aportación al desempleo. Nosotros le hemos pagado a ellos. Entonces, ahora viene lo otro, las transferencias de vengada, que ahí está todo lo que nos quitan y después, si estamos vivos para reclamar, nos lo pagan. Pues eso asciende a 178.5 mil millones. Ok. Está muy bien. ¿Todavía creemos que nos regalan? Aquí no hay regalo. Estados Unidos se beneficia enormemente del ELA y también de nuestra crisis. Según el CADTM, que es el deuda del tercer mundo, el centro, la fuente que mencioné al principio, Estados Unidos es uno de los principales responsables tras el drástico aumento de la deuda pública a nivel mundial, y junto a nuestros politipillos, Estados Unidos es un principal responsable para con la deuda de Puerto Rico, ya que ellos nos impusieron unas condiciones de juego para obtener beneficio mientras mantenía nuestra economía completamente dependiente y sujeta a la de ellos. Ese fue el diseño. Ahora, a medida que la crisis va aumentando en severidad y empiezan a colapsar las empresas locales existentes, inversionistas buitres de Wall Street aprovecharon y compraron bienes raíces en Puerto Rico, entre otros negocios, como lo fue Paulson & Company, que se compraron el San Juan Beach Hotel, y otra firma de Wall Street, Fundamental Advisor, que compraron el San Juan Resort and Casino. Eso está en el artículo del New York Times. Wall Street Seeing Opportunity, Invest in Struggling Hotels in Puerto Rico. No solo que los inversionistas aprovecharon la crisis en Puerto Rico, sino que la fomentaron y afectaron con tal de obtener mayores ganancias, como bienes raíces descritos arriba, evitar pérdidas en que sus inversiones existentes, según informe congresional demócrata, y las referencias están en la sección de referencia. La sección de demócrata del Congreso acusó a los inversionistas buitres de estar agravando la crisis en Puerto Rico para poder obtener ganancias. Ese artículo está. Y si cortaron el enlace, fenómeno, me lo dicen, porque yo les envío el PDF, porque yo lo grabé.
Aún así, aparentemente el inversionista Paulson, según el artículo de Value Walk, hasta ha servido de asesor extraoficial del gobierno de Puerto Rico, recomendando que asistieran oficiales de la isla a la conferencia más grande de la industria de inversiones buitres o fondos de cobertura en Las Vegas, más que se reunieran con ejecutivos de inversiones buitres. Y eso está en el artículo de Value Walk. John Paulson doubles down on Puerto Rico bet. Las matrices de dichas compañías que inviertan en Puerto Rico siguen siendo de Estados Unidos y al final, a menos que logren hacerle trampa al sistema, formarán parte de la economía estadounidense en lugar de permanecer en Puerto Rico donde se generaron. ¿Bien? Conclusiones. La economía de Puerto Rico ha dependido casi exclusivamente de inversión foránea, desde siempre. Primero con los españoles, después con los estadounidenses. Nuestra economía ha dependido de sus medidas, sus imposiciones y bloqueos económicos para incentivar sus propias economías y sus planes de desarrollo político. Y no voy a seguir tocando el monocultivo, ya entendimos esa parte. También entendimos que por fomentar el paraíso fiscal corporativo sacrificamos un sector empresarial local y nuestros políticos no han sido honestos sobre la cantidad de exportaciones e importaciones que están ahí en las gráficas con los números de ellos, no se miente ahí a menos que ellos estén mintiendo. Y también el que inversionistas buitres estén comprando. Esto es un resumen de todo lo que hemos discutido en el pasado no sé cuánto tiempo. Pero hay algo que me chocó muchísimo y es un reportaje de Bloomberg en donde muestra que para efectos prácticos los políticos de nuestro país nos convirtieron en inquilinos, como nos advirtieron ciertos próceres en el pasado, en nuestra propia tierra. Yo soy de los que creo que la tierra le pertenece al que la trabaja y la suda, pero bueno, eso es perspectivas políticas que podemos tener en otro momento. Pero en ese encabezado, el especial de Bloomberg, aparece John Paulson frente a una bandera puertorriqueña, con una banderita de Puerto Rico en las manos, y detrás dice el Puerto Rico de Paulson. Y yo no sé cómo ustedes se sientan cuando vean esa imagen, pero a mí me hierve la sangre cuando veo eso. Pero ya eso es manipulación de mi parte. Hoy por hoy el ELA no le sirve a Puerto Rico, solo le sirve a los Estados Unidos, más aún a los inversionistas buitres de Wall Street que están aportando para sus campañas. Existen ya artículos donde vinculan a Rubio con alguna de esas empresas, y Rubio fue bien vocal a nuestro favor. Sí, él empujó en pro de Puerto Rico, increíble. Es cinismo, por si acaso, que no entiendan mi sentido del humor. Ahora, nos convirtieron en inquilinos de nuestra propia tierra, y si protestamos, los oficiales de nuestro gobierno nos van a tildar de losers, perdedores, crápulas, etcétera. Such is life. Ahora, yo lo que quiero cerrar es que, mira, nuestros hijos ni nosotros no nacimos con cadenas puestas. Y nuestros hijos ni nosotros no nacimos para tampoco ser esclavos de nadie. La esclavitud se acabó. Se supone que se haya acabado, se haya abolido. Y lo que han hecho es transformarla en otra cosa. Y lo que sostengo con este informe es que simplemente no pretendo ser economista, simplemente pretendo llamar la atención, que vengan los economistas y nos instruyan más con los números, pero sí la intención es que ya creo que es hora de que nosotros abramos los ojos y rescatemos a nuestro país. Entonces, eso es todo. Muchísimas gracias.